Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos. Y en esta tarde vamos a darle lectura al Salmo 99. Salmo 99. Los invitamos a que abran su Biblia, a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. También los invitamos a que puedan abrir su Biblia y nos acompañen en la lectura de este salmo. Si ya lo tienen, le voy a dar lectura. Y dice: Yahvé reinó, temblaron los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Yahvé en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ensalzad a Yahvé nuestro Dios, y encorvaos al estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Yahvé y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías. Tú les diste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Ensalzad a Yahvé nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Yahvé nuestro Dios es santo. Amén. Bueno, en tres ocasiones se menciona una característica de nuestro Dios. ¿Cuál es esa característica que está mencionando en tres ocasiones este salmo? Santo. Él es santo, ¿verdad? Con esto nos está dando a entender, pues sí, podemos decir, el grado de santidad que hay en Él. No hay en Él algo malo, pudiéramos decir algún defecto, ¿verdad? No lo hay. Él es santo. Es la santidad de nuestro Dios, que debemos de reconocer en todo momento, que debemos de expresar en todo momento, ¿verdad? Pero dice al principio: Yahvé reinó, temblarán los pueblos. Bueno, dice reinó como si estuviera hablando en pasado, ¿verdad? Pero realmente lo que quizás nos está dando a entender que Él ha reinado y sigue reinando. En otras versiones me parece que dice Él reina, Yahvé reina. Aquí reinó, pero no porque lo haya hecho en el pasado, sino que su reino continúa, está vigente, ¿verdad? Yahvé reinó, temblarán los pueblos. Temblarán los pueblos, ¿por qué? Porque se darán cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Y decíamos, al menos aquí en este salmo, en tres ocasiones nos menciona una característica, que es la santidad de nuestro Dios. Y cuando la gente comprende esto, como dice aquí, temblarán los pueblos. ¿Por qué temblarán? ¿Quién podrá estar ante la presencia, ante la santidad de nuestro Dios? Nadie, ¿verdad? Ni la persona más que pudiera decir yo me he santificado lo más que he podido, pues ni aquella persona podrá estar ante la santidad de nuestro Dios. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Está sentado sobre los querubines, es decir, está hablando de su gobierno. Entre el gobierno, aquellos querubines que están ante la presencia de Dios, en el gobierno de nuestro Padre Celestial. Él de ahí reina, desde ahí reina, y dice que se conmoverá toda la tierra, sentirá la grandeza de nuestro Dios. Y podríamos preguntar, ¿sentimos la grandeza de nuestro Dios? Sí, ¿verdad? ¿De qué manera? Pudiéramos decir de manera personal, cada uno de nosotros, ¿verdad?
Dice, sí, puedo sentir la grandeza de Dios que se ha manifestado, pero de manera general, ¿la humanidad podrá sentir la grandeza de Dios? Sí, la siente, la ve, aunque no la reconoce, porque al darse cuenta de toda la creación, de todas las grandes maravillas, esa es la grandeza, es una manifestación de la grandeza de nuestro Dios. Y la gente lo ve y lo contempla y sabe, reconoce las maravillas, aunque no quiera reconocer al Creador. Pero toda la tierra se da cuenta de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Se conmoverá toda la tierra ante la presencia de nuestro Dios. Yahvé en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. En Sión, es decir, en ese gobierno entre su pueblo. Porque bueno, al menos el monte donde que él eligió, ¿verdad?, para que se construyera ahí su templo, se le conoce como el monte de Sión, ¿verdad? Pero no es que va a reinar o va a estar únicamente en ese lugar, sino él está entre todo su pueblo. Entre todo su pueblo, entre todo aquel que le reconoce y que le acepta. Dice, y que guarda su ley. Y que guarda su... ¿Perdón? Y que guarda su ley. Gracias. Y que guarda su ley, ¿verdad? Se manifiesta entre todo su pueblo. En Sión es grande, es la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Él gobierna, Él se manifiesta y ensalzado sobre todos los pueblos. Sí, porque todos los pueblos, decíamos, tienen que reconocer. Todos los pueblos se dan cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Todos los pueblos, aunque tengan sus propios dioses, ninguno se compara con el Dios eterno. Aunque, ¿mandé? Y disfrutan de la grandeza. Disfrutan de la grandeza de Dios, disfrutan de sus maravillas, ¿verdad? Pero no lo aceptan. Y bueno, dice, ensalzado sobre todos los pueblos, aunque los pueblos, decíamos, lo nieguen, inclusive científicos que digan, ¿verdad?, Dios no existe, pues entre ellos es ensalzado, es grande. ¿Por qué? Porque la ciencia más avanzada no podrá nunca compararse a la ciencia de nuestro Dios. La ciencia más avanzada no podrá ser ni siquiera la cosa más pequeña que Dios haya creado. ¿Qué pudiéramos decir que es la cosa más pequeña que Dios creó? Una milésima. Podríamos decir el átomo, ¿verdad? El átomo. ¿Y en algún laboratorio se podrá fabricar un átomo? ¿Podrán crear un átomo? No, ¿verdad? Ni lo más pequeño que Dios ha creado, lo más sencillo, pudiéramos decir, el microorganismo más sencillo que pudiera existir, la ciencia no lo podrá igualar. Por eso dice, ensalzado sobre todos los pueblos. No hay nada que se pueda comparar a nuestro Dios. Alaben tu nombre grande y tremendo, Él es santo. Aquí está la invitación, alabar a nuestro Dios, su nombre grande, grande y tremendo. Y podríamos decir, no está hablando del nombre con el que lo conocemos, ¿verdad? Yahvé, Jehová, porque muchas personas usan el nombre de Dios y lo hacen incluso de manera irrespetuosa, de manera común, cuando nosotros lo pronunciamos, pero dándole el respeto y el reconocimiento a nuestro Dios. Pero también cuando dice, alaben tu nombre, es decir, alaben todo lo que eres, tu ser, alaben todo lo que Dios es.
no es únicamente de pronunciar el nombre o dejar de pronunciarlo, como algunos dicen, para no tomar el nombre de Dios en vano no hay que pronunciarlo. No es eso, ¿verdad? Sino es darle el reconocimiento a nuestro Dios. Tu nombre es grande y tremendo. No hay nada que se pueda comparar con Él, porque dice aquí, Él es santo. ¿Qué se podrá comparar a la santidad de Dios? Decíamos que aún el hombre más perfecto que pudiera haber existido o que exista, podrá compararse con la santidad de nuestro Dios. Él es santo. Él es santo y por lo tanto, ¿cómo debe de ser su pueblo? Santo. Debemos de buscar la santificación día con día. Decíamos, sí, como humanos, como carne, tenemos debilidades, tenemos defectos, pero con día debemos de ir corrigiendo todo eso para poder santificarnos y decir, quiero ser como mi Dios. Así lo dijo también el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, día con día debemos de imitar, buscar imitarlo. Decíamos, ¿de qué manera? Santificándonos, santificando nuestra vida. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La gloria del Rey ama el juicio. Sí, porque actualmente hay quienes quieren hacer justicia, ¿verdad? Se hacen muchos juicios todos los días dentro de la sociedad. Y bueno, tenemos o hay personas encargadas se dice, de impartir justicia. Pero ¿cómo es esa justicia? Pues se va a escuchar una contradicción, pero podemos decir, esa injusticia es injusta. La injusticia que se imparten está llena de injusticia. Sí, porque Tal vez busca sus propios intereses. porque cada quien busca sus propios intereses, ¿verdad? Por la ambición, por buscar cierto poder, cierto reconocimiento, por buscar, como decía nuestro hermano, sus propios intereses, lo que más le conviene a él de manera personal. Entonces sí se dice que se imparte justicia, pero decimos, esa injusticia está torcida, está equivocada. No es una verdadera justicia. Dice aquí, la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho a Jacob juicio y justicia. Hizo un juicio, pero un juicio verdadero, como en ocasiones se menciona, un juicio justo, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer justicia, para que realmente se pudiera impartir justicia. Pero también dice, tú confirmas la rectitud. ¿Qué es la rectitud? La integridad. La integridad de la persona. Ser recto es no desviarse. Cuando decimos voy por un camino recto, quiere decir que no hay desviación, ¿verdad? Y así debe de ser nuestra vida, recta, sin desviarnos. Así deben de ser nuestras acciones, justas, rectas, íntegras. Ensalzad a Yahvé nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Ensalzad. ¿Por qué le ensalzamos? ¿Por qué le reconocemos? ¿Por qué le alabamos? Por todas sus virtudes, por todo lo que ha hecho. Porque Él es el Dios, Él es el Rey, Él es el Rey justo. Por eso concluye el verso diciendo, Él es santo. Él es santo. Ensalzad a nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies, es decir, inclinémonos ante Él. ¿Para qué? ¿Para qué nos inclinamos ante Dios? Para adorarle, para alabarle, para entregarnos, para entregarle nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y al entregarle nuestra vida quiere decir que también vamos a buscar esa santidad, que Él la transforme, que así como Él es santo, que nos santifique a nosotros, porque nosotros
¿Podríamos santificar nuestra vida alejados de Dios? No, ¿verdad? No, por más que el hombre se esfuerce en ser una persona buena, una persona recta, pues siempre va a haber situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Entonces por eso nos inclinamos, nos encorvamos ante Él, para entregarle nuestra vida y decirle que así como Él es santo, que santifique también nuestra vida, que nos santifique a nosotros, que Él nos muestre ese camino recto, porque decimos, y lo menciono aquí, ¿verdad? Tú confirmas la rectitud. Sí, si caminamos nosotros conforme a nuestra forma de pensar, no va a ser un camino recto, va a ser un camino que nos va a llevar por todos lados, por caminos de perdición, caminos de maldad, caminos de dolor, de sufrimiento. Pero entonces tenemos que decirle a Él, a nuestro Dios, que nos lleve por ese camino de rectitud, ese camino recto, ese camino derecho, donde no hay desviación hacia ningún otro lado, porque solamente así podremos santificarnos delante de Él. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Yahvé y Él les respondía. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Que bueno, Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo, para comunicarse con el pueblo a través de él, ¿verdad? A través de Moisés Dios le comunicaba al pueblo todo lo que tenía que hacer. A través de Moisés Dios le dio la libertad al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y a través de Moisés Dios eligió a Aarón como sacerdote. Moisés y Aarón como sacerdotes, entre sus sacerdotes. Decíamos, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote, o el sacerdote, la función que desempeñaba era interceder por el pueblo. Cuando el pueblo llevaba sus sacrificios, sus holocaustos, se los tenían que entregar al sacerdote. El pueblo no podía ofrecer un sacrificio a nuestro Dios. Recordemos que un rey lo quiso hacer, ¿verdad? ¿Qué rey lo hizo? ¿No recuerdan? Al primer rey de Israel, llamado Saúl, que estaba esperando que llegara Samuel para ofrecer sacrificio, pero como Samuel no llegaba, se desesperó y él quiso ofreció el sacrificio y Dios lo desechó. Porque el pueblo no podía llevar sus sacrificios ante Dios, tenía que hacerlo a través del sacerdote. Por eso dice aquí, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Yahvé y él les respondía. Samuel también fue el sacerdote, decíamos, fue el sacerdote que Saúl estaba esperando. Y a él sí le respondía, ¿verdad? A Moisés, a Aarón, a Samuel. Nos menciona 3 varones justos, rectos delante de Dios, que invocaban a Dios y Dios les respondía. Ellos intercedían. Ahora no tenemos un sacerdote como en la antigüedad lo tenía el pueblo de Israel, pero sí tenemos un gran sacerdote que está a la diestra de nuestro Dios, el cual intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros en nuestra condición no podemos acercarnos a Dios, no podemos comunicarnos ante Él, no podemos darle nuestra alabanza directamente a Él, sino que lo tenemos que hacer a través de ese gran sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y profeta también. Sí, fue otra de las funciones que desempeñó. Invocaban a Yahvé y Él les respondía. ¿Queremos que Dios nos conteste? Tenemos que hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él nos va a responder. Nuestra oración la vamos a elevar a Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos responderá. En columna de nube hablaba con ellos. Si recordamos, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, que cuando iban por el desierto,
Dios los iba guiando a través de esa columna de humo, que dice que, bueno, en el día era columna de nube, una nube que los protegía del sol. En la noche era una columna de fuego que les calentaba, ¿verdad? En aquellas noches frías en el desierto. Dice, en columna de nube hablaba con ellos. Así se manifestaba a ellos. A través de esa columna ellos podían ver y podían sentir la presencia de Dios. Pero, ¿por qué? Dice aquí, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Es un requisito, guardar sus testimonios, sus estatutos, guardar su ley. Por eso mencionaba a estos 3 hombres, Moisés, Aarón y Samuel. 3 hombres que guardaban los mandamientos de Dios, y por eso Dios les contestaba. Pues nosotros también debemos de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, obedecerle. Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Tú les respondías. Siempre respondía, ¿verdad? Respondía la presencia respondía a las peticiones de estos 3 hombres, o podemos decir, respondía a las peticiones del pueblo que hacían a través de estos hombres. A ver, creo que tenemos mensajes. Nuestro hermano ministro Dan Poncelis dice: amén, el Señor nos hace santos. Ninguno de nosotros podríamos llegar a la perfección sin la ayuda de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Decimos, por más que el hombre trate de perfeccionarse, no podrá hacerlo. Sí, podemos ver que hay hombres y decimos, son buenas personas, son personas educadas, son personas, incluso podríamos decir, íntegras, pero no podrán llegar a la santidad si no es con la ayuda de nuestro Dios. Porque no podemos negar que sí hay personas que se esfuerzan en hacer el bien, en tener un buen comportamiento, pero decimos, Dios lo que pide es la santidad. Así lo dice, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, me parece, donde dice, buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No basta con ser buenos, tenemos que buscar la santidad. Sí, agradecemos a nuestro hermano ministro por su comentario. Y leíamos aquí: Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Decíamos, les respondía, ¿por qué? Porque guardaban sus mandamientos. Un Dios perdonador, porque decíamos, como humanos nos equivocamos, tenemos errores, pero tenemos un Dios perdonador, un Dios amoroso que nos va a guiar, para ir corrigiendo todos esos defectos que pudiéramos tener todavía, que nos va a perdonar. Concluye el verso 9: ensalzad a Yahvé nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Yahvé nuestro Dios es santo. Esta es la invitación. Ensalzad a nuestro Dios, alabadle por siempre, bendecid su nombre, entregarnos completamente a Él, entregar nuestra vida, encorvaos, es decir, postrarnos ante la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Siempre nos referimos a nuestro Dios también diciéndole Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Pero al decirle Padre, ¿a qué nos estamos comprometiendo? A ser obedientes. A guardar sus testimonios, a dar testimonio. Y a de su ley. ser obedientes y guardar sus mandamientos. ¿Para qué?
para santificarnos. Porque si Él es santo, ¿cómo tienen que ser sus hijos? Santos. Entonces le decimos Padre. Pues si le decimos Padre, entonces nos estamos comprometiendo a santificar nuestra vida. Dios es santo y no puede tener hijos que no sean santos. Entonces sí es muy, muy hermoso, ¿verdad? Decir, soy hijo de Dios. Pero también tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Y esa es buscar la santidad día con día. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio para continuar con este culto de recepción del sábado. Que Dios les bendiga, hermanos. Paso a vosotros.